Si compras o si vendes, ya sea apartamento, casa, local comercial, segunda vivienda o solar, Maciel Martínez te asesora para que llegues a feliz término en la ruta inmobiliaria de Almuerzo de Negocios. Bien, aquí estamos de regreso. Ay, qué viernes tan divertido hemos tenido. Interesante, con mucho contenido. Empezamos con deportes, hablando de la publicidad del Mundial de la FIFA. Luego con música, con nuestro amigo Enrique y con Pam de Joy Nation y los Gypsy. Y tenemos que hablar de temas un poquito más serios, pero igual de interesantes y de valiosos para la economía de nuestro país. Así que agradecer a Banreservas, que nos permite tener en un viernes, no sé cómo lo hemos logrado. Ni yo. Yo creo que es por el invitado que tenemos el día de hoy. Yo creo que sí. Que hemos logrado tener a Maciel un viernes en esta cabina. Maciel Martínez, nuestra experta en temas inmobiliarios. Maciel, ¿cómo tú estás? Todo bien, señores. Buenos días. Gracias por recibirme en un viernes, porque definitivamente que mis días son los martes. Pero hoy tenemos un invitado demasiado especial y no podía dejar de estar aquí. No me podía perder la participación de la persona que tenemos. Lo vi por primera vez en un congreso, que no se lo dije ahorita fuera del aire. Lo vi por primera vez en un congreso, explicando un poco de cómo se maneja todo este mundo inmobiliario, como la parte numérica, como algo que nosotros ni siquiera como asesores muchas veces vemos, y yo quedé impresionada. Me pareció una persona que explicaba muy bien y nos instruyó muchísimo en ese congreso, y hoy lo tenemos con otro tipo de informaciones, claro, pero igual de valiosas aquí en el programa. Así es, nos referimos a don Mariano Briceño Yepes, que es un destacado ingeniero, empresario y fundador del grupo Briquet, y que ha estado, le han entregado un reconocimiento por parte de ADOCEM por toda su trayectoria, no solo en Venezuela, su país de origen, pero también ya con buenas raíces aquí en la República Dominicana. Así que darle la bienvenida a nuestro programa y qué bueno poder tenerlo por aquí, poder ahí extraer un poquito de su conocimiento para compartir con nuestra audiencia. Bueno, primero que todo, pues muy honrado de que me tengan aquí con ustedes en este conversatorio. Por supuesto que Maciel se haya dignado a estar con nosotros hoy aquí viernes, y pues a ti, José Luis y Rafael, gracias por permitirme compartir con ustedes. La verdad que, muy contentos, y aprovecho que comentaste un poquito que nosotros somos oriundos de Venezuela. Claro. Pero ya tenemos 25 años aquí. Pues. 25 años ya. Increíble. No, pues ya está aplatanado. Ya estoy más que aplatanado. Sí, ¿no? sí, es sí, una sí, cosa... Y cuando pienso en estas cosas, me acuerdo que yo siempre digo, si tú tuvieras que salir de tu país y dejar tus empresas y dejar tu familia, ojalá te consigas una geografía como Venezuela atendió a los dominicanos. Sí. Y como los dominicanos nos han atendido los venezolanos. Totalmente. Gracias a Dios que nosotros tuvimos la feliz idea de venir a República Dominicana, sí, donde nos hemos sentido pues atendidos, queridos, donde nos han permitido ser parte del desarrollo de este país, donde hemos venido con nuestros aportes, claro, y a aprender también, pues, porque ha pasado un poco de todo, pues tenemos muchos aprendizajes y muchas cosas, pues, y bueno, ya parte de casi que el 50% de nuestra trayectoria pues se ha venido dando aquí en República Dominicana. Y cuando nosotros vinimos a Dominicana, pues dijimos, este va a ser el centro a partir del cual nosotros vamos a repartir nuestro conocimiento a toda Latinoamérica. Pues así que vinimos a sentarnos aquí y a ser parte del desarrollo de este país. A mí me pasó, en el año 2000, yo estuve en Caracas. Creo que es la única vez que he estado en Venezuela. Bueno, estuve en Isla Margarita, pero Isla Margarita es como si fuera otra cosa, ¿no? Es muy turístico y es como una pequeña burbuja que uno no ve la realidad. Y cuando yo estuve en Venezuela en el 2000, la mandíbula me dolía porque yo la boca no la podía cerrar de ver lo que era esa ciudad en el año 2000, ¿no? Que nos llevaba muchísimo adelanto,
el desarrollo inmobiliario, el desarrollo publicitario, de negocios, de publicidad y de todo. Entonces, quizá mi primera pregunta es, cuando usted viene de un país que ya está tan adelantado en términos económicos, de inmobiliarios, yo estuve a meses de haber sido inaugurado el Sambil de Caracas. Y cuando yo entraba a ese centro comercial, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es una ciudad dentro de otra ciudad. Entonces, cuando usted llega acá, a esta bella isla del Caribe, ¿cuál fue ese choque con el que usted se encontró? ¿Y cuáles fueron sus primeros pensamientos? Usted dijo, ¿hacia dónde podemos movernos en el mundo de la construcción? ¿Y cuáles pueden ser las cosas que yo puedo exportar, ¿verdad? Traer desde Venezuela para acá, pero otras que aquí definitivamente no van a funcionar? Sí, nosotros llegamos aquí luego de un viaje que hicimos por todo Iberoamérica, ¿no? A principios de los 2000. Sí. Porque habíamos decidido, como una estrategia corporativa de la empresa, salir a vender nuestros conocimientos y nuestra forma de hacer las cosas. Afortunadamente, entendimos que República Dominicana era el mejor sitio. Y llegamos aquí a ser parte del país. Claro. Vinimos aquí pues a traer un conocimiento, nuestra experiencia, nuestra información, pero a ser parte del país. Pues vinimos a contribuir, a relacionarnos, tú sabes, y afortunadamente pues aquí siempre los venezolanos y los dominicanos tenemos esa hermandad. Parecido. Pues entonces, digamos, se hizo muy cómodo asentarnos y comenzar a hacer cosas, pues porque una de las cosas grandes que tiene Dominicana es esa capacidad de crecimiento y de mejoramiento permanente que en los últimos 25, 30 años viene pasando. Probablemente ustedes no lo ven tanto como lo vemos nosotros, Claro. que cuando llegamos aquí vimos una cosa y la transformación que este país viene dando es una cosa impresionante, pues, ¿no? Y las cifras lo demuestran, pues este es un país donde el ingreso de las personas viene mejorando de manera muy importante, donde hay una democracia consolidada, donde hay un espíritu de mercado abierto definido, donde la gente cree que aquí nada más hay turismo. No, aquí hay 7, 8 actividades tan importantes como el turismo. El turismo es el 12, el 15% del PIB. Entonces, este es un país que tiene muchas cosas importantes, pues, ¿no? Y ser parte de ese desarrollo, pues, era un poco parte de nuestra estrategia. Pues bueno, vamos a sentarnos en un país donde se aprecie lo que nosotros hacemos, donde también aprendamos y donde podamos, pues, desarrollar nuestras capacidades, pues, ¿no? Buenísimo. Ahí, adelante, Maciel. ¿Con qué comenzaron ustedes aquí en el país cuando entraron y cómo ha ido evolucionando eso dentro de la empresa, dentro de su empresa? Nosotros, cuando llegamos aquí, empezamos por Juan Dolio. Llegamos a Juan Dolio, bueno, queríamos llegar, tú sabes, como que tranquilitos, aprender, y tú sabes, conocer las culturas. Y en Juan Dolio hicimos unos edificios que se llaman Aqua Tower, Sí, y Aqua sí. Loft, que en ese momento fueron unos edificios emblemáticos sobre el buen tratamiento del terreno y la protección con el mar y todas esas cosas. Pues no, hoy en día siguen siendo unos edificios emblemáticos. Después, en el 2010, cuando vino la aprobación de la ley 189-11 que definió un marco operativo en el sector inmobiliario, Sí. entonces nos vinimos a la ciudad y ya empezamos a trabajar como grandes desarrolladores. Ok. Y adquirimos un terreno en la Jacobo Magluta, donde actualmente se desarrolla la urbanización Colinas del Viento. Bueno, eso es una cosa también interesantísima, cómo ha evolucionado eso. Cuando nosotros llegamos aquí, la gente nos decía, tú estás loco, ¿qué Colinas del Viento y que nada? Nadie entendía Y eso. sobre todo No, lo que pero seguro era la tan Jacobo lejos, en ¿cómo ese tú? momento. Sí. Mira, aquí que se estaba hablando del crecimiento hace unos En días esta de semana, la al principio de Jacobo. esta semana, estábamos hablando precisamente de la Jacobo Magluta con lo que es Cristian Núñez, si la memoria me ayuda, y el impresionante crecimiento que ha tenido todo ese sector. Claro, entonces la gente me decía, pero tú estás loco. Y llevar a la gente a la Jacobo era una cosa del otro mundo. A otra ciudad. Hoy en día eso cambió. Ya eso está en la mente de las personas, que en la Jacobo Magluta se puede vivir de manera formal y ordenada.
Y un día, contaba yo en estos días, que me quedé en la oficina, esos días que uno se queda más tiempo del que debe ser. Sí. Y yo veía por la ventana y veía el tráfico, los vehículos, las luces, veía el Bravo, el centro comercial Colina Centro, todo lo que nosotros hemos hecho y decíamos, bueno, esto era inimaginable hace 10, 15 años atrás, pues, ¿no? Sí. Entonces, bueno, después de Colinas del Viento, hicimos hoy una urbanización que se llama Colinas del Río en Villamella, en Buenavista Primero. También un espectáculo de urbanización, porque esa fue concebida como de bajo costo, pero todo lo que nosotros hacemos siempre tiene una gestión de comunidad que nos diferencia, porque dentro del concepto de Bricket, lo más importante es los espacios y cómo la gente evoluciona en el espacio versus los metros cuadrados, que es los que venden los demás. Nosotros siempre decimos, en nuestras comunidades se vive mejor que en tus metros cuadrados, porque cuando nosotros diseñamos algo, nosotros nos imaginamos, ese es un ser viviente, la gente cree que eso es inerte, no, eso es un ser viviente que va evolucionando con la gente, con la familia. Tenemos un proceso de gestión de comunidad que nos quedamos con la gente, hacemos talleres de convivencia antes de que la gente se mude, se les explica las normas de cómo vivir, cuáles son tus deberes, tus derechos. O sea, que no solamente entregar una llave. Porque al final del día tú lo que quieres es que ese ser viviente crezca juntos, bajo el concepto de que juntos nos ayudamos, que juntos se sostenga en el tiempo. Y se sostenga en el tiempo. Claro. Porque a fin de cuentas, y perdóname, que lo más importante es que la gente siempre te refiera. Y tú estés en su top of mind de primero, porque tú me cuidaste y me trataste bien, ¿entiendes? No que me diste un documento y no quiero saber más de ti. No, de las cosas que yo disfruto es que yo puedo ir a mis urbanizaciones que hice 30, 40 años y la gente, don Mariano, ¿cómo tú estás? Y la gente se recuerda de uno, pues, ¿no? Don Mariano, hay 3 pilares importantes y que la gente toma mucho en cuenta, y personas y grupos como ustedes con gran sensibilidad. Sé que es un tópico que a la hora de construir es vital, que es la sostenibilidad, la innovación y la seguridad. ¿Qué me puede decir sobre estos 3 pilares? Bueno, gracias por darle continuidad al tema, porque el siguiente paso a Colinas del Río, a Caroní en Colinas del Río, en ese momento nosotros certificamos ese proyecto que es de bajo costo, con lo que había en República Dominicana de certificación de sostenibilidad. Y pasamos a Araya, que es un nivel superior de desarrollo. Araya es un proyecto turístico inmobiliario que estamos desarrollando en Bávaro, Punta Cana. Y que es el único proyecto en la República Dominicana que ha recibido la certificación del Banco Mundial como sostenible. Tiene una certificación EDGE, que es una certificación que otorga el Banco Mundial, único en República Dominicana, donde certifica que los criterios utilizados en el diseño ahorran más del 30% del agua, de la energía, y que los elementos que se utilizan en el desarrollo disminuyen la huella de carbono. Wow. Y fíjate, y bueno que tocaste el tema, porque lo que significa someterse a la auditoría del Banco Mundial es una cosa inimaginable. Esa gente viene y te chequea los animales que están en el terreno, los que están alrededor, la comunidad, cómo se inserta el proyecto en la comunidad. Tenemos un compromiso de inclusión con las mujeres. Todo el proyecto tiene que tener una serie de detalles y cosas dirigidos a la inclusión. Te auditan cómo es la relación con los obreros. Imagínate tú que vienen, estos ya vinieron y entrevistaron a los obreros y les preguntaron cómo los tratábamos nosotros, si estaban contentos o no estaban contentos, si la cocina donde comen es buena o no es buena, si tienen baño. Es una cosa increíble. Sí, cualquiera ahora, que nada más en Qatar nada más que hacen eso. Ahora entiendo por qué la gente no se quiere someter a esas auditorías, porque el proceso de cosas que hay que hacer. Entonces, bueno, eso concentra en Araya ese nivel de sostenibilidad que es primero en la República Dominicana y que es una contribución que nosotros como empresa estamos haciendo para que el sector, digamos,
lo copie y la gente se entusiasme a hacerlo, pues, ¿no? Y que la gente que vive en nuestro desarrollo sepa que hay una diferenciación, que no es simplemente pegar bloques y poner concreto, sino que hay todo un concepto de compromiso con un mejor futuro, con respetar la tierra, con que la gente que vamos a dejar, que vienen detrás de nosotros, tengan un planeta mucho mejor. Pues entonces es un compromiso, pues, con hacer las cosas mejor. Qué bien. Don Mariano, está la parte bonita y la parte no tan bonita. Y ahora me toca hablar de la que no es tan bonita. Hay muchos desafíos, porque lo que ha venido ocurriendo, y vamos a aterrizar en el mercado dominicano, es que los materiales de construcción han ido subiendo de manera tremenda. Inclusive traíamos unas estadísticas un poco alarmantes del tema de los precios de adquisición de hogares, de casas. Si todo sigue así, tener un hogar será algo excluyente en vez de incluyente. Mira, eso es una tremenda pregunta y un tremendo pensamiento y un tremendo reto. Tú sabes que el tema accesibilidad a la vivienda es un problema mundial. Es una cosa que no se puede. Porque, como tú lo dijiste, el costo de la inflación de los materiales y demás sobrepasó el incremento del ingreso de las personas. Míralo ahí, ¿no? Entonces, y lo está sufriendo muchísimo las generaciones jóvenes. Sí. Porque estas generaciones jóvenes que están naciendo, que son emprendedores, que son gente echada para adelante, oye, nacen y no pueden ni siquiera acceder a una vivienda. Pues entonces, digamos, nos toca al sector ese reto, ¿no? Y ahí no hay una solución que no sea la concertación de las partes. Digamos, tiene que venir un desarrollo tecnológico importante de parte de los desarrolladores y productores. Tiene que venir una concientización de los proveedores de los materiales. Es demasiado importante el tema financiero porque Sí, lo es todo. a veces le ponemos mucho cuidado a la inflación de costos, pero es que la inflación financiera es mucho más alta que la inflación de costos. Cuando tú tienes un proyecto que empezaste a venderlo o tú soñarías que se hiciera al 9%, y fíjate lo que nos pasó, porque es importante el tema. Nosotros teníamos en proyectos, por ejemplo ese de Buenavista, 100% vendido. Gente que se le ofreció la cosa al 9%. Pagaron su inicial durante 18 meses, la gente cumplió perfectamente bien. Y cuando fueron a tramitar el crédito, pasó del 9 al 15%. Ay, Maciel. Es decir, es imposible que Se lo voy a usar Rafa en mi contra. ¿Entiendes? En mi próximo bueno, a ti y a Maciel, tú eres experta en eso y te ha tocado ese tema, ¿no? Es difícil. Y entonces no es culpa del comprador, el comprador cumplió con todo. Sí, No es culpa del desarrollador que también cumplió con su cosa. Pero cuando el tipo va al banco y le dice, no, su cuota pasó de 40 a 70 Es duro. y su capacidad de pago pasó de 100 a 200, eso no sucede. Entonces la gente se queda fuera del mercado. Entonces tiene que venir de parte del Estado, y aquí en Dominicana no existe una verdadera política de financiamiento a la vivienda. Ese es un tema que hay una gran deuda aquí. El comprador de la vivienda no tiene mecanismos que le garanticen que puede cumplir con su inversión y que puede pagarla. Entonces, tiene que desarrollarse algún mecanismo para que haya pues subsidio a la tasa de interés, o digamos hay múltiples formas donde la tasa de interés para que la gente acceda a la primera vivienda esté en unos márgenes razonables que la gente pueda pagar. Okay. Y tiene que venir un poquito porque no se pueden quedar por fuera. Por supuesto, hay un tema de planes rectores y de ordenamiento del territorio y la permisología que está alrededor de eso. Entonces, oye, tú pasas aquí años para sacar un proyecto. Habíamos hablado aquí. Maciel lo ha hablado Entonces, bastante. bueno, eso es costo, es problema, tú sabes. Y los materiales van subiendo también en ese tiempo en el que ustedes están esperando como desarrolladores que le entreguen el permiso de ni siquiera de sanear el terreno. Tú compras un terreno y para poder empezar a hacerlo te pasa por lo menos, si te va bien, 2 años. Imagínate.
Que eso es algo que... 2 años con un terreno que no ha producido ni un centavo. Todo lo contrario. Y entonces tú quieres salir en preventa, no puede, y va a poder cada vez menos. Sí. Y entonces los materiales subiendo, y el costo, obviamente, pues de las propiedades también. Claro. Debo también mencionar que se están haciendo esfuerzos, pero Sí, claro. no hay que hacer mucho más y tiene que haber una concertación. Nosotros decimos como que en estas 4 patas de la mesa, pues, Estado, financieros, proveedores de materiales y los desarrolladores o constructores, pues tenemos que sentarnos y crear unas políticas y además sectorizadas, pues, porque una cosa son la gente que no tiene ingresos, los que tienen menos ingresos, los ingresos medios, tiene que haber para cada quien Sí. una forma de atenderlo. Y Pues. cada quien que atienda la responsabilidad que le corresponde. Sí. Yo quería preguntar si tenía- Dale. Y sería mi última pregunta por mi lado. ¿Cuál sería ese gran consejo, usted como un ícono de desarrollo, de construcción, para los nuevos desarrolladores? Nosotros tenemos una forma de hacer las cosas que llamamos la forma Brickett, ¿no? Y que a mí me gusta comentarla porque es cuando me preguntan a mí qué consejo yo le doy, yo le digo, sigue la forma de hacerlo Brickett, que comienza con entender el mercado. Sí, grupos de compradores que tienen necesidades, que tienen gustos y deseos y capacidades, hay que entender a quién le vas a atender, ¿verdad? Después, analizar los riesgos que significa hacer eso y la rentabilidad que tú tienes que tener, porque hay que hacer un trabajo que tiene que tener un resultado. Conceptualizar los proyectos adecuadamente para que tengan realidad que van a satisfacer esas necesidades de la gente. Definir los procesos constructivos para que en costo, calidad y tiempo las cosas se hagan. Definir el tema financiero, así cómo hago yo que mi proyecto se pueda hacer y cómo creo yo condiciones para que la gente entre al mercado. Y lo que nosotros llamamos procesos de cara al cliente antes, durante y después de la venta. Porque como dijimos anteriormente, no se trata de firmar y yo no quiero saber más de ti, tengo que atenderte después de la venta. Entonces, yo siempre recomiendo que el que se vaya a meter en esto piense en este círculo de cosas para el cual nosotros como Brickett somos especialistas, pues, y que disponemos de nuestras capacidades, para que la gente piense en todos estos los elementos, porque esta es una solución integrada. Tú no puedes hacer uno u otro, tienes que pensar como un proceso integral de pensamiento, ¿no? Y después de desarrollo de la cosa. Entonces, yo creo que es una forma, digamos, realista y consciente de hacer las cosas, pues, ¿no? Y si van a meterse con alguien, búsquenos, que nosotros en Brickett los apoyamos. aprovecho Claro. payola. Buenísimo. Qué bueno. Don Mariano, de verdad que muchísimas gracias. Un honor haberte tenido acá y poder escuchar un poco y tratar de... Uno trata a veces de olfatear, ¿verdad? Esa visión. Porque la visión es tan rara, es tan difícil. ¿Cómo entrena uno a alguien para que tenga visión? Y usted hablaba ahorita de eso ahí en la Jacobo. Y esos son señales que la única manera de saber si usted estaba en lo correcto es esperar. Claro. Esperar 10, esperar 15 años y ver cómo ahora todo está funcionando allí. Y qué bueno haberlo tenido por acá y tener esta conversación tan enriquecedora para nosotros, sobre todo para Maciel. Sí. Digamos dame 2 minuticos Sí, más. claro. Una cosa interesante que lo acabas de mencionar tú también ahí, que lo hablamos anteriormente, es que la diferencia del producto inmobiliario Sí, es que tu apreciación es en el tiempo. Claro. Tú te tomas un café o te comes un helado o te comes un caramelo, tú inmediatamente sabes si es bueno o es malo. El producto inmobiliario no. El producto inmobiliario tú lo sueñas, después te metes a vivir en él y tu vida va cambiando y tú tienes que sentir cómo ese producto se va relacionando contigo. Y nosotros siempre vemos el producto inmobiliario como una obra de arte, como un ser viviente que dejamos ahí. Buenísimo. Para que la gente lo vea, se copie y nos supere y aprendan. Ese es un laboratorio de aprendizaje. Y nosotros, cada cosa que hacemos, aprendemos lo que hicimos y hacemos mejor el siguiente. Siempre superamos lo que hicimos anteriormente, ¿no? Y
y nos gusta dejar pues como que ese planteamiento, pues, y que ese desarrollo urbano no es levantar paredes, sino quitar las barreras que separan a la gente. Tiene que ser una cosa que conviva, que viva, que se integre, que marque pauta para que sea mejor la vida de ahora en adelante. Buenísimo. Interesante. Agradecerle su tiempo. Y yo no sé, yo veía a su hija mirándolo cuando usted estaba hablando. Como orgullosa. Sí, yo la vi súper también. Muy Reiterarle la orgullosa mirándola. felicitación por... Sí. Esa es la generación de relevo, porque Sí, nada claro. de esto se hace sin una buena familia. Pues, entonces, aquí está y por supuesto, bueno, los esperamos en Araya, que es Claro. la decisión más consciente y sostenible que pueden hacer. Ya después lo vamos Bueno, a eso, traer para sí. hablar un poquito de construcciones en Venezuela, para que nos hable sobre ese tema y ver cómo ha estado el país en los últimos 20 años. Sí, mi llamado es a la industria dominicana, Claro. que necesitamos que nos vaya a ayudar a renacer Venezuela. Así nuevamente. es. Claro que sí. Así es. Vamos a un pequeño break comercial. Cuando regresemos, lo que está pasando en Wall Street el día de hoy, ¿Qué? señores, es una locura. SpaceX salió a bolsa y ¿Cuánto era que se necesitaba? No eran 98 mil millones, era algo así, que necesitaba un saco de dinero. Y dijimos ya que la no. empresa estaba, bueno, los detalles se los doy ahora, pero ya la empresa está valorada en más de $1 trillón Ay, Dios de dólares. mío. Elon, llámame. Elon Musk, yo creo que ahora él no te va a coger la llamada cuando tú lo Elon, llames. llámame. Se ha convertido en el primer Mi hermano, trillonario mi hermano. en la historia de la historia de la humanidad. Así Ay, que Dios venimos mío. con eso.